Buenas tardes. En esta exposición vamos a hablar de Bacteroides fragilis, Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae, que aunque suenan como nombres de villanos de película, en realidad son bacterias muy importantes en microbiología médica. Bueno, vamos a seguir el esquema que nos pidieron. Primero veremos cómo son, después cómo se identifican, cómo producen enfermedad, qué manifestaciones causan y por qué algunas se han vuelto tan problemáticas por la resistencia a antibióticos. La idea es explicarlo de una forma clara, porque luego en microbiología a veces uno siente que todas las bacterias son iguales, hasta que una te causa meningitis y otra una ITS. Entonces sí conviene diferenciarlas bien. Bueno, empecemos con Neisseria y sus generalidades. Antes de hablar por separado de meningococo y gonococo, primero hay que entender que tienen en común las Neisserias. Estas bacterias son diplococos gram negativos, o sea, bacterias redondas que casi siempre se ven en pares. En muchos libros dicen que parecen granos de café, así que básicamente son como un café microscópico, pero en vez de despertarte, te enferma. También son oxidasas positivas y algo exigentes en el laboratorio, o sea que no crecen en cualquier parte. Son bacterias un poco especiales, casi con gustos finos. Un dato importante es que tienen estructuras como pili, proteínas de membrana y LOS, que les ayudan a adherirse a las células, invadir tejidos y causar inflamación. Pero aquí viene la diferencia clave. Neisseria meningitidis sí tiene cápsula, mientras que Neisseria gonorrhoeae no. Y esta cápsula en el meningococo es importantísima porque le ayuda a sobrevivir en sangre y a causar infecciones mucho más invasivas. Ahora pasamos a Bacteroides fragilis, que es muy interesante porque normalmente vive en nosotros, o sea, no siempre es el malo de la historia. Es un bacilo gram negativo anaerobio que forma parte de la microbiota intestinal, sobre todo del colon. En pocas palabras, vive en el intestino y ahí suele estar tranquilo. El problema empieza cuando sale de su lugar porque literalmente aplica la de si me sacan de contexto me vuelvo peligroso. Aunque se llama fragilis, en realidad no es tan frágil. De hecho, comparado con otros anaerobios resiste bastante bien y tiene cierta tolerancia al oxígeno, o sea que el nombre medio engaña. Además, tiene una cápsula de polisacáridos, que es uno de sus factores más importantes porque la ayuda a protegerse del sistema inmune y favorece la formación de abscesos. Entonces, más que destacar por andar viajando por el cuerpo, destaca por instalarse, defenderse y formar pus. En cuanto a su identificación, Bacteroides fragilis pertenece a un grupo de anaerobios intestinales que tiene mucha importancia clínica, sobre todo cuando hablamos de infecciones abdominales. Un dato interesante es que muchas veces esta bacteria aparece en infecciones mixtas, o sea, no suele llegar solo a la fiesta, normalmente viene acompañada de otras bacterias. Sus factores de virulencia más importantes son su cápsula y varias enzimas extracelulares, como la colagenasa, la fibronilizana, heparinasa y la urinidasa. Todas estas ayudan a que la bacteria se abra camino entre los tejidos, casi como si trajera su propio kit de herramientas para invadir. Además, algunas cepas producen una enterotoxina que se ha relacionado con diarrea. Entonces, no solo puede participar en abscesos, sino que también algunas variantes pueden afectar al intestino de otra forma. En epidemiología, Bacteroides fragilis suele causar infecciones endógenas, es decir, que la bacteria viene de la misma flora del paciente. No es la típica bacteria que uno se imagina, me la pegaron. Más bien aquí el problema es que ya estaba dentro y aprovechó una oportunidad. Por ejemplo, cuando hay una cirugía, una perforación intestinal, una diverticulitis o un traumatismo, la bacteria puede salir del intestino y llegar a tejidos profundos. Ya fuera de su sitio normal empieza la patogénesis. Se adapta, resiste la fagocitosis gracias a su cápsula y favorece la formación de abscesos, que es una de sus características más clásicas. O sea, esta bacteria no hace tanto escándalo al entrar, pero cuando se instala, sí deja problemas serios. Clínicamente, Bacteroides fragilis se relaciona sobre todo con abscesos intraabdominales, peritonitis, infecciones pélvicas y a veces bacteriemia. Los pacientes suelen presentar dolor abdominal, fiebre y signos de infección profunda. Para el diagnóstico, algo importante es obtener una buena muestra del sitio de infección y cultivarla en condiciones anaerobias, porque si no se maneja bien la muestra, la bacteria puede no detectarse correctamente. En cuanto al tratamiento, aquí no siempre basta con antibióticos. Muchas veces se necesita también drenar el absceso, porque si solo das medicamento y dejas ahí la colección, la bacteria prácticamente dice, gracias por el intento, pero aquí sigo. Y un punto muy importante es la resistencia antimicrobiana.
Esta bacteria produce con frecuencia beta-lactamasas, lo que significa que varios antibióticos beta-lactámicos ya no funcionan bien contra ella. Por eso su tratamiento debe elegirse con cuidado y con base en el tipo de infección. Y bueno, hasta aquí la primera parte. Ya vimos a Bacteroides fragilis y las características generales del género Neisseria. Ahora mi compañero Mauricio va a explicar las dos especies más importantes de este género, que son Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrhoeae. Gracias. Ahora voy a hablar de la Neisseria meningitidis, también llamada meningococo. Es un diplococo gram negativo y su característica más importante es que sí tiene cápsula. Esa cápsula le ayuda a protegerse del sistema inmune y a sobrevivir en la sangre. Por eso esta bacteria puede causar infecciones graves, sobre todo meningitis y meningococcemia. El meningococo puede vivir en la nasofaringe de personas sanas y se puede transmitir por gotitas respiratorias. Por eso es más fácil que se contagie en lugares donde hay mucha convivencia cercana, como escuelas o dormitorios. La bacteria primero coloniza la nasofaringe, después puede pasar a la sangre y en algunos casos llegar a las meninges. Además, su cápsula y su endotoxina hacen que la infección pueda avanzar muy rápido. En la clínica, esta bacteria puede causar también meningitis aguda y también meningococcemia. Los síntomas más conocidos son fiebre, cefalia, rigidez de nuca y un dato muy importante, las petequias en la piel. Para diagnosticarla se usa la tinción de Gram y el cultivo de LCR o sangre. El tratamiento incluye antibióticos como ceftriaxona o cefotaxima. Y algo muy importante es que se puede prevenir con vacunación y con profilaxis a los contactos cercanos. Ahora pasamos a la Neisseria gonorrhoeae o gonococo. También es un diplococo gram negativo, pero a diferencia del meningococo, no tiene cápsula. Sus factores de virulencia principales son los fili, las proteínas de membrana y el OS, que le ayuda a adherirse a las mucosas e invadirlas. También tiene una gran capacidad de cambiar sus antígenos, por eso puede reinfectar con facilidad. El gonococo se transmite principalmente por contacto sexual directo. Puede infectar la uretra, el cérvix, el recto, la faringe y también el ojo del recién nacido durante el parto. Primero se adhiere a la mucosa, después invade y provoca inflamación local. Generalmente se queda en mucosas, aunque en algunos casos puede diseminarse. Esta bacteria causa la gonorrea. En hombres suele producir uretritis con secreción purulenta y ardor al orinar. En mujeres puede causar cervicitis, pero muchas veces desapercibida, y eso favorece complicaciones como la enfermedad inflamatoria pélvica. El diagnóstico se hace con Gram, cultivo y pruebas moleculares. Lo más importante aquí es que tienen mucha resistencia antimicrobiana, por lo que sigue siendo un problema de salud pública. Para concluir, la Neisseria meningitidis es importante porque puede producir infecciones graves y rápidas como meningitis y meningococcemia. Y la Neisseria gonorrhoeae es importante por ser una infección de transmisión sexual muy frecuente y por su resistencia a antibióticos. Ambas bacterias son relevantes en medicina porque muestran cómo un mismo género puede causar enfermedades muy distintas.